Muy bienvenidos sean todos una vez más al canal de Invertir desde casa. Si sos inversor minorista y buscas multiplicar tu capital con el interés compuesto, definitivamente tenés que conocer y entender a las acciones de crecimiento. Muchos de los inversores más ricos del mundo han hecho su fortuna gracias a la inversión temprana en un grupo reducido de acciones de crecimiento que luego vio multiplicar por muchas veces su valor de mercado. Siguiendo a Peter Lynch, estas son las multibaggers, las empresas capaces de multiplicar tu capital por 10, 20 o 40 veces. Y por eso, siguiendo los lineamientos de este enorme inversor que multiplicó por más de 29 veces el capital invertido de sus inversores en 13 años, hoy vamos a ver qué son las acciones de crecimiento, cómo podemos identificarla, cuáles son las características de las mejores empresas y qué potencial de rendimientos nos puede ofrecer este tipo de inversión. Y en el video del día de hoy vamos a ver además cómo podrías haber multiplicado tu capital por más de 16 veces y me animo a decir seguir multiplicándolo todavía más en el futuro con la inversión en una sola empresa, en un solo momento y luego no haber hecho más nada. Primer punto, ¿qué es una acción de crecimiento? Una acción o empresa de crecimiento es un negocio cuyo objetivo principal está en aumentar constantemente su volumen de negocio, es decir, está constantemente buscando cómo aumentar su cuota de mercado, su volumen de negocios y por lo tanto su volumen de facturación. En términos simples, en estos negocios, si te fijas en la línea tope del estado de resultados, léase las ventas, la parábola tiene que ser totalmente ascendente. Y cuando digo totalmente ascendente, no me refiero a un crecimiento de las ventas del 7, 8, del 10% anual y compuesto, sino un crecimiento de las ventas que sea por lo menos el doble de ese ritmo. En este video utilicemos un ejemplo, Mercado Libre, que trabaja en el e-commerce y fintech de Latinoamérica, dos sectores en total crecimiento. Mira esto, al 31 de diciembre de 2013, Mercado Libre facturaba 473 millones de dólares, pero como se enfocó plenamente en el crecimiento de su modelo de negocios, y en el video del día de hoy te voy a dar un dato que seguro no conocías, pero sigo, como Mercado Libre se enfocó siempre en el crecimiento de su negocio por las oportunidades de crecimiento y expansión que veía, vas a ver que para el año 2022 ya facturaba 22 veces más que eso, con un crecimiento anual y compuesto de sus ventas del 39,6 anualizado. Miren esa fuerza del interés compuesto. Y me animo a decir, y por supuesto a riesgo en este video, es una opinión totalmente personal, Mercado Libre este año, este ejercicio 2023, va a estar probablemente por arriba o en el orden de los 14.500 millones de dólares en ventas, con lo que en un periodo de 10 años, de 2013 al día de hoy o a fin de este año, va a haber multiplicado su facturación, su volumen de negocios por más de 30 veces. El segundo punto más característico de esta clase de negocios es generalmente los bajos márgenes de rentabilidad operativa. Como viste en el caso de Mercado Libre, tiene márgenes de rentabilidad positivo en la mayoría de sus años, pero son relativamente bajos o bastante bajos. Y la pregunta es, ¿por qué un negocio en crecimiento y expansión tiene generalmente, no siempre, pero generalmente, márgenes de rentabilidad más bajos? La respuesta es muy simple. Estas empresas gastan todo lo que pueden gastar en seguir creciendo. En otras palabras, de un total de las ventas, digamos de 10.000, tratan de gastar esos 10.000 en crecimiento futuro. Por lo tanto, luego de gastar los 10.000, es muy probable que en el beneficio neto final de un ejercicio no quede prácticamente nada o los márgenes sean más bajos. Entonces, rápido resumen de cómo identificarlas. A, alto crecimiento de las ventas. B, tienen generalmente márgenes de rentabilidad algo bajos. Y por supuesto que estoy simplificando bastante el video. Mi idea es dar una caracterización general para que la mayor cantidad de personas pueda entender de qué se trata esto de las acciones de crecimiento y al mismo tiempo pueda identificarlas. No son todas las características, por supuesto, pero sí las más importantes. Y sobre todo, estas características te van a ayudar a entender su comportamiento, su volatilidad y su posible rendimiento. Y a eso vamos en esta segunda parte del video. Tercer punto, características de las mejores empresas para invertir en este rubro. Yo diría que son básicamente tres, o las más importantes son tres. En primer lugar, que ustedes conozcan por supuesto a la empresa y la industria y que tanto la empresa como la industria tenga un buen potencial de crecimiento futuro. En otras palabras, que tenga buenas perspectivas para expandir
expandirse en forma rentable con los años. Como diría Peter Lynch, el inversor que estamos citando al día de hoy, debes preguntarte en qué entrada de este juego de béisbol estoy. Sería ideal, por supuesto, que entremos en la primera o segunda entrada del juego, no en la novena, para que tengamos todo el camino por recorrer. Sigamos el ejemplo de Mercado Libre. Mercado Libre es una empresa que tiene dos principales rubros de negocios: el commerce o el e-commerce y el fintech, en ambos casos en Latinoamérica. En términos simples, Latinoamérica tiene 700 millones de habitantes y Mercado Libre tiene al día de hoy nada más que unos 140 millones de usuarios, es decir, el 20%. Te pregunto, ¿por qué no puede ir al 22%? ¿Por qué no puede ir al 25% de cuota de mercado? ¿Por qué no puede ir al 30% de cuota de mercado? ¿Por qué no puede seguir democratizando las finanzas personales, el comercio en toda Latinoamérica? ¿Por qué no puede aumentarse la población? ¿Por qué no puede crecer económicamente todo este sector? Yo creo que tiene muchísimo potencial Latinoamérica, México, Brasil, Argentina, Chile, Perú. ¿Por qué no pueden crecer el PBI de estos países? Que gente se anime a hacer sus empresas y Mercado Libre facilita todo esto. Cada punto porcentual de crecimiento o de cuota de mercado que obtenga Mercado Libre sobre toda esa tarta en crecimiento es muchísimo dinero en negocios. Segunda característica, más allá de tener márgenes de rentabilidad bajos, es importante que estos negocios ganen dinero efectivamente. ¿Y qué es lo que te quiero decir con esta segunda característica? No te compres cualquier promesa, no te compres cualquier empresa en crecimiento que hoy pierde mucho dinero porque te promete que va a haber un mejor futuro. Y créeme, de esa clase de empresas que hoy pierden mucho dinero con promesas futuras, hay un montón. ¿Se acuerdan de Peloton, la empresa de bicicletas que floreció en la pandemia? Bueno, ahora está viendo si se vende a sí misma a otra empresa más grande como Amazon y la han ofrecido a otras empresas. ¿Por qué? Muy simple, porque nunca ganó dinero, más allá que algunos meses en la pandemia en donde obviamente mucha gente compró muchas bicicletas. Pero en todo el resto del tiempo esta empresa perdía toneladas de dinero. Y ya dijo el CEO que si no logran encontrar un comprador o volver a ser rentables, cosa difícil, en 6 a 12 meses, probablemente o es probable, existe el peligro de que el negocio cierre. ¿Y los inversores? Bien. Muchas gracias. Tercera característica y sumamente importante, además del crecimiento, sirve mucho que estén conservadoramente financiadas. En términos simples, estas empresas en crecimiento deben ser capaces de financiar ellas mismas su propia expansión. ¿Qué te quiero decir? Un crecimiento orgánico que con los ingresos que la empresa genera pueda luego reinvertirlos en forma productiva en más crecimiento, pero no que sea una empresa que pierde dinero operativamente, hay muchísimas de estas, y que cubre esas pérdidas tomando deuda o emitiendo acciones en pos de esas promesas de crecimiento futuro, porque esas empresas utilizan el dinero de otra gente en beneficio de sus directivos, en beneficio de no sé quién, pero no en beneficio de sus inversores. Entonces, esto es muy importante, que estén conservadoramente financiadas. Y lo bueno es que este dato lo podés sacar rápidamente de tkr.com, de la página principal. Como ves acá, Mercado Libre tiene deuda neta negativa de 251 millones de dólares. ¿Y qué significa esto de que tenga deuda negativa? Que el numerito aparezca en rojo. Si tomo la deuda y le resto toda la caja, eso es deuda neta, y la caja es más grande que la deuda, es decir, tengo más caja que deuda, bueno, el resultado de deuda neta va a ser negativo porque la empresa tiene caja neta, más caja que toda su deuda. Y eso es fundamental para que vos duermas tranquilo en una empresa growth, en una empresa de crecimiento, porque en tiempos de crisis, cuando no haya tanto capital para financiar el crecimiento o financiar esas apuestas arriesgadas a futuro, cash is the king. El dinero es el rey. Y lo importante es que vos duermas tranquilo en primer lugar. Ahora sí, la parte interesante. ¿Qué tipo de rendimientos te pueden brindar estas acciones de crecimiento? Y en este punto creo que sería prudente dividir la respuesta en dos partes. Vamos con la primera. En este video tomamos como ejemplo a Mercado Libre y la analizamos desde finales del año 2013. Bueno, la acción costaba en ese momento unos $100 aproximados por acción. Hoy, 10 años después, vale unos $1.600. Fluctuando por allí. Quizás cuando sale el video está en 1650, en 1580, fluctuando por allí. Lo cierto es que habrías multiplicado tu capital en todo ese lapso de tiempo por más de 16 veces. Haciendo nada más que eso, haciendo esa inversión esa única vez,
hoy tendrías 16 veces más. Un rendimiento anual y compuesto espectacular gracias al interés compuesto que la propia Mercado Libre hizo por vos. Pero cuidado que no todo es color de rosa en esta clase de acciones. El segundo punto es importante. Como podrás ver, hay mucha volatilidad en el camino. Estas acciones de crecimiento generalmente pueden moverse bruscamente en precios de mercados con fuertes alzas y fuertes bajas. La pregunta es, ¿por qué vemos esta volatilidad en esta clase de acciones de crecimiento? Voy a tratar de hacer lo más simple posible el video para que lo puedas entender. Y te pido que en primer lugar pienses a las acciones tipo Johnson & Johnson, Coca-Cola, Pepsi, Merck & Company. Esta clase de empresas te van a pagar los dividendos, van a vender sus productos, va a haber cierta estabilidad y predictibilidad en sus beneficios. ¿Por qué? Bueno, la Coca vende su producto hace 150 años, en más de 200 países. Yo diría que hay más probabilidades de que siga vendiendo, siga generando beneficios y por lo tanto siga pagando dividendos, siga recomprando acciones y demás. Ante una crisis, no creo que los inversores de la Coca-Cola se asusten demasiado. Ahora, contrasta esa realidad con una acción de crecimiento que te dice a vos como inversor, no te voy a pagar dividendos, no voy a recomprar acciones, voy a retener todas las ganancias e incluso antes de que sean ganancias las voy a haber gastado. Voy a gastar todo lo que pueda gastar en un post de mayor crecimiento el día de mañana. Mi promesa es entregarte mayor valor el día de mañana. Eso te dice una acción de crecimiento. Bueno, lógicamente que esa promesa tan concentrada en el futuro va a ser más volátil hoy, porque el futuro nadie lo conoce y ante una crisis quizás yo confíe más en la Coca-Cola que lo que puedo confiar en una acción growth de crecimiento disruptiva. Espero que esa lógica en líneas generales haya tenido sentido para vos y que entiendas que esta clase de acciones son muy volátiles, especialmente cuando es además equity emergente como lo es Mercado Libre. Por último, la frutilla del postre, el dato nuevo que te prometí que quizás no conozcas. A finales de 2018 Mercado Libre decidió cortar el pago del dividendo. Es decir, hasta ese momento Mercado Libre venía pagando un dividendo regular a sus inversores, pero allí decidió tomar todo lo que el negocio producía y volcarlo nuevamente en mayor crecimiento productivo de la empresa. Y mira lo que pasó. Hasta ese momento las ventas habían crecido un poco menos de 3 veces, pero desde ese momento en adelante, reinvirtiendo todas las ganancias del negocio en mayor y mejor crecimiento, hoy diría que las ventas se han multiplicado por unas 10 veces, teniendo en cuenta los 14.500 millones que Arturo de IDC, y esta es una opinión, no es un consejo de inversión, es mi manera de pensar, teniendo en cuenta esas ventas, Mercado Libre en estos últimos 5 años, ayudado también por supuesto por la digitalización forzosa en la pandemia, ha multiplicado su facturación por más de 10 veces. ¿Lo habría logrado, te pregunto a vos, si no habría tenido todo el capital disponible que antes pagaba en dividendo para reinvertirlo en su negocio? No te olvides que compite con Amazon, no te olvides que compite con jugadores de mucho peso. ¿Lo habría logrado? Yo diría que hubiera sido un poco más difícil. Déjame darte 2 reflexiones finales como conclusión de este video. En primer lugar, muchísimas gracias a todos los que dejaron su aporte crítico en el video anterior sobre dividendos e impuestos que te va a estar apareciendo por acá. Es lo que quiero, una comunidad crítica que piense críticamente y si es distinto a mí, perfecto, mejor. Pero déjame que te diga algo, los dividendos no son mala palabra, nunca lo dije. Lo que yo dije es que si querés buscar el crecimiento compuesto de tu capital, lo mejor es diferir el pago de los impuestos. Pensá en Marcos Galperín. Si Mercado Libre hubiera seguido pagando dividendos, ¿quién es uno de los mayores accionistas de Mercado Libre? Marcos Galperín. Hubiera recibido muchísimo dinero. Ahora, Marcos Galperín es billonario porque conoce la fuerza del interés compuesto y conoce lo atractivo que es diferir el pago de los impuestos con el tiempo. Créeme, el efecto del interés compuesto es mucho más fuerte cuando reinvertís el 100% y no el 60%, el 70% o el 85%. En periodos largos de tiempo la diferencia es enorme, pero esa es una reflexión. En segundo lugar, la segunda parte de esta reflexión es que, como dije al principio, y por esto que viene haciendo Mercado Libre, que lo viene haciendo tan bien, y en mi entender, en mi opinión, con tan buenas perspectivas de crecimiento futuras, en una de esas yo concuerdo con lo que dice la empresa. En todos sus informes dice, "The best is yet to come", lo mejor está por venir. Y tiene lógica, ¿no? Después de todo, la bola de nieve, a medida que cae montaña abajo, eso del interés compuesto, se va haciendo cada vez más grande y cada vez más difícil de frenar. Bueno, esas son las ganancias y el interés en forma compuesta. Yo diría
que hay muchas probabilidades que siga sucediendo y con más fuerza. ¿Qué opinas vos? ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Podemos aplicar esto a otra empresa que retenga ganancias y haga lo mismo? Alphabet Inc., Spotify, Shopify, en fin, un montón de empresas que quizás vos conoces y te gustaría dejar en los comentarios para aportar a la comunidad. Nada más, suficiente por este video, espero que te haya servido, espero que te haya sido de utilidad. Ya vimos acciones de dividendo, acciones de crecimiento. ¿Qué más te gustaría que veamos? ¿Qué otros conceptos te gustaría que veamos? Quiero brindar herramientas. Es más importante para mí enseñar a pescar antes que dar el pescado. Entonces, me gustaría que me digas qué cosas te gustaría que trabajemos en estos videos. Un cariño, un gran saludo para todos, que sigan bien e inviertan bien y por supuesto, nos vemos pronto en el próximo.